Hola, bienvenidos a Un Ojo al Garabato. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la cultura de la cancelación. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué piensas respecto a esto que hemos estado viviendo? Porque pues creo que todos ya somos parte del mundo eh, de las redes sociales. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué piensas de eso? Sí, cuando veo las actitudes acerca de la cultura de la cancelación, pues a mí me llama mucho la atención porque me pongo a pensar en cómo cada uno de los involucrados se siente. ¿No? Pues se ha vuelto como muy popular o muy frecuente más bien esto de que cuando hay una situación problemática, difícil, pues tienden a cancelar a las personas, ¿no? Eliminarlas, impedir que hablen y como una forma de eliminación del otro, de la otra persona que está implicada. Y a mí me parece que también no solamente emocionalmente nos afecta a cada uno de los involucrados, sino también a nivel social. Hay como una especie de funa, ¿no? También alrededor de la cultura de la cancelación. Y a mí me parece que es una actitud agresiva, incluso hasta podría ser violenta, dado algunos casos, porque me parece que no siempre cuando cancelamos a alguien es por una actitud violenta. A veces sí hay que alejarse de las personas, pero hay muchas circunstancias en donde pues, simplemente no queremos escuchar al otro, no queremos enfrentar al otro, no queremos aclarar al otro y preferimos alejarnos. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, me has hecho pensar en varias cosas. Primero, cuando hablabas de eliminar, pensaba en esta cultura de lo beige que se vino manejando mucho. Bueno, creo que actualmente todavía sigue en moda, ¿no? Esto de querer todo blanco, todo beige y no permitirse la mancha, ¿no? No permitirse el error, en este caso, no permitirse el espacio pues a mi propia hostilidad, porque también cuando hablabas como cómo se sienten todos los involucrados, también pensaba en cuál es nuestra propia relación con mi propia hostilidad como persona, ¿no? Porque al final a mí me parece que también se queda como impuesta, ¿no? O sea, se queda ahí plasmado, pues sí una intolerancia a la hostilidad del otro, vaya, como la agresión del otro que pudo haber pasado por alguna situación, ¿no? O el error, pero también entonces me rebota a mí esta pregunta a cómo yo la vivo, cómo yo vivo mi propio error, mi propia hostilidad, mi propia capacidad, porque todos y todas somos capaces de generar algún acto agresivo, ¿no? O sea, todos tenemos esta capacidad de ser agresivos. Entonces me quedaba como pensando en esa parte de esta moda de no permitir esa mancha, por así ponerlo, ¿no? Como la mancha, el error. Me dejabas preguntándome bueno, decías, ¿no? Como que si en algún momento sí nos podemos alejar, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando nos alejamos? O sea, ¿qué estamos también nosotros ayudando o bloqueando como esta capacidad también de permitir que la otra persona pueda reparar, pueda tener un acto de reparación, pero ¿cómo me quedo yo también, no? O sea, me quedo con el resentimiento, con el odio, con el enojo de la situación que ha pasado, ¿no? Sí, y justamente me parece que son situaciones muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles porque poder sentir estas emociones intensas cuando hay un conflicto entre dos o más personas, sí es muy difícil reconocerlo, tolerarlo, enfrentarlo, entonces muchas veces preferimos evadirlo. Y también es muy difícil porque implica reconocer
pues justamente estas fallas, esos errores que todo el mundo tiene por el hecho de ser humanos, ¿no? Pero que pienso que hay situaciones, como bien mencionabas un rato, que eso justamente lo que estás platicando me hace pensar que hay circunstancias en las cuales pues, no se puede dialogar. No se puede dialogar u ocurre cosas de violencia que sí es necesario mejor protegerse, ¿no? Alejarse, ya sea una violencia física, psicológica, en donde no es suficiente con hablar las cosas, sino que se requiere otras instancias de protección porque ya es algo grave, ¿no? Pero también a veces hay que personas que cuando intentamos dialogar se cierran, y cuando uno no está dispuesto a dialogar sí es muy complicado que pueda existir realmente un diálogo y una solución ante esas cosas, ¿no? Sí. Y justamente hablando de la emocionalidad, se me viene a la mente ahora la situación de los partidos de ahora que estamos en el Mundial, ¿no? Y también reconozco que hay emociones que se comparten, que nosotros lo sentimos como espectadores, ¿no? Como el ejemplo de que en Noruega perdió, que todos estábamos ahí, ¿no? Team Noruega, la jalanmanía, y ver que uno de sus compañeros solo no le pasó el balón, pues también fue un contagio, así como queremos cancelar a Solo, queremos, porque hasta yo lo viví y ay, ¿qué le pasa? De la molestia. Pero luego uno dice, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Vale la pena? ¿Es justo? Cuando no entendemos el contexto, no sabemos qué sucedió, atacar, cancelar, violentar a alguien solamente porque tuvo un error. Sí. No sabemos el contexto. Entonces ahí también se da esta agresión, que eso es lo complicado cuando se cancela, se funa en las redes sociales. Eso es muy cruel. Eso es una actuación colectiva de violencia. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que se termina retroalimentando la violencia, ¿no? O sea, termina siendo como un ciclo en donde no se pone como un alto para pensarnos y poder, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó, no? ¿Qué te pasó? ¿Pasó algo en esta situación? Porque pues al final una relación de una o dos personas, bueno, no de una relación de dos o más personas termina siendo algo en la que se van influyendo, ¿no? O sea, no podemos ser como ajenos. Y de repente creo que me vienen como muchas ideas a la mente, ¿no? O sea, pensaba también en lo de Ecuador, con México, es que los de Ecuador, los de México, que se pone en manifiesto en el partido, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención porque creo que lo que de repente vemos ahora con el Mundial termina siendo un síntoma, ¿no? Lo que platicábamos de muchas situaciones del mundo, del país que se viven y que ahora todo el mundo estamos viendo y escuchando a través de la televisión, a través de la radio, o donde nosotros nos conectemos a ese mundo, de muchas situaciones que están ahí como pendientes de hablar, pendientes de poder pensarse, y eso pues da pauta a que reaccionemos de manera violenta porque pues hay una situación que nadie habla, que nadie escucha, y se ponen ahí donde una fanática de México le avienta la cerveza a uno de Ecuador, y entonces cancelamos mejor a todos los que cometen ese error, ¿no? Yo también creo que hay situaciones donde sí entender no justifica las situaciones violentas, ¿no? Eso sí estamos como de acuerdo, ¿no? Sí.
Y justamente esto que comentas, que es como una actuación colectiva de una, no sé si llamarle cultura de la violencia, tal vez sí, pero que se ha ido fomentando, ¿no? Esa dificultad o quizás capacidad de solucionar o ver las diferentes formas de solucionar los problemas. Justamente cuando lo evadimos, lo cancelamos, los actuamos porque no lo podemos procesar. Son emociones, porque hay que tener en cuenta que cada emoción también tiene un contenido cognitivo, de pensamiento. No está así como pensamiento y sentimiento, es algo que se da en conjunto. Pues eso no se ha podido elaborar, procesar, y cuando cancelamos, evadimos, pues lo actuamos. Lo que no se procesa, se actúa. Y tiramos el vaso, agredimos, violentamos. Y eso eso es algo grave, ¿no? Que no nos demos cuenta y no nos hagamos responsables de nuestros propios actos. No podamos reparar, y eso se da en todos los ámbitos, ¿no? Ahora en el mundial, en las instituciones políticas, educativas, religiosas. Hay un problema esencial en ello, ¿no? Sí. Y tan esencial pero tan básico que es como sentarnos a discutir. Y creo que también es este tema de que tú decías hace ratito de enfrentar el conflicto. O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo al conflicto? O sea, de sentarme contigo y decir, oye, pasa esto, oye, vamos a ver tal cosa. ¿Por qué nos da tanto miedo sentarme con el otro a poder dialogar, ¿no? Poder hablar? Sí, sí, sí. Y me parece que hay que fomentar, ¿no? No vamos a poder cambiar el mundo, no somos ni superhéroes ni influyentes universales, pero sí podemos cambiar ciertas actitudes, fomentarlo de alguna manera, para ver si se puede dar como que en cadena, y con el tiempo se logra, que justamente nosotros como profesionales de la salud, como terapeutas, pues eso es lo que hacemos mucho en psicoterapia. Hablamos de los problemas, los enfrentamos, inclusive los conflictos que se generan en la relación del paciente-terapeuta. Eso hay que abordarlo, porque es una relación nueva, una relación importante dentro del mundo de relaciones que tenemos todos. Y también va a ser conflictivo. Sí. Y eso incómodo lo hacemos. También en las amistades lo estamos tratando de fomentar. Si tú y yo tenemos un conflicto, bueno, pues vamos a hablarlo aunque no querramos. O nos cancelamos, ¿no? O nos cancelamos. Esa es otra opción. No creo que suceda, pero es una posibilidad. Que en el mundo de las posibilidades es uno de tantos. Y justamente me surgía una pregunta alrededor de esto. A mí se me viene a la mente uno de los teóricos y clínicos que tú y yo compartimos, Donald Winnicott, que habla sobre los procesos de maduración, de crecimiento, y algo muy importante que decía es que tendría que haber un ambiente facilitador, como justamente también se llama uno de sus libros, y me preguntaba qué tendría que pasar o cuáles serían las condiciones para que exista un ambiente facilitador en los ámbitos en los que nos desenvolvemos, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, en la universidad, en la clínica, en todos los espacios humanos, ¿no? Es una pregunta interesante. Sí, que me parece que, por ejemplo, en las redes sociales yo no veo que ese sea un ambiente facilitador, porque, bueno, termina siendo juzgado por 1000 personas, ¿no? Y termina, o sea, como que no hay una tolerancia tampoco a la diferencia, que lo hemos hablado también en otros momentos, y donde si tú te muestras diferente, ya hay como 1000 ojos donde te dicen, no, eso no está bien, eso, no te salgas de aquí, eso ya no es ciencia, etcétera, ¿no? O sea, entonces no hay una tolerancia a la diferencia.
Y a mí me parece que, por ejemplo, o sea, recuperando este ejemplo de las redes sociales, al no haber un ambiente facilitador, pues tampoco hay una persona que se muestre auténtica, porque entonces yo ya quiero encajar en las situaciones que están ahí y me muestro como la más linda, la más bonita, ¿no? O no sé, o quiero aparentar que soy la más inteligente, o quiero aparentar que soy una persona que realmente no soy. Y entonces ahí también hago como que meto ahí abajo de la alfombra mi hostilidad, mi agresión, lo que no sé, mis dudas, mis preguntas, todo lo que yo no acepto, que creo que el otro no va a aceptar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas se vuelve como una especie vaya, nosotros en psicoanálisis le llamamos como esa proyección de lo que el otro cree, creo que el otro no va a aceptar de mí, y pues al final es algo que yo no termino de aceptar de mí misma, ¿no? Entonces es interesante porque ante no tener esos espacios facilitadores y ante tu pregunta, que creo que es una pregunta que es difícil de contestar, porque ahora creo que carecemos de ambientes facilitadores, porque pareciera que todos o tenemos que ser iguales o tenemos que ser de una forma o aparentar con la mejor ropa, el mejor teléfono, no lo sé, ¿no? Esta parte del consumismo, o sea, creo que hay muy pocos espacios donde mostrarnos 100% nosotros es difícil, ¿no? O sea, o se permite más bien cómo hacerlo. Sí, es complicado responder a esta pregunta. Sin embargo, podemos dar una opinión, es una opinión pues, también profesional, ¿no? Somos personas que nos dedicamos a una disciplina, a una ciencia, y justamente me parece que para poder resolver esto tenemos que tener una actitud científica, una actitud de investigar, de entender, y me parece que esa actitud sería una condición para que haya una facilitación para poder tener un crecimiento emocional, mental, grupal, como persona en general. Esta actitud científica que a veces se tergiversa y se piensa que es nada más lo observable, lo replicable, toda una ideología que creo que sería para otro video, pero la actitud científica es investigar, tratar de aproximarnos a lo que es la verdad, que nunca vamos a llegar a ella, es muy amplia, muy compleja, y el día que digamos es la verdad, pues ya deja de ser científico. Sí. Entonces, me parece que esa es una actitud que tendría que estar en todos los ámbitos, en todos los espacios, no solamente como terapeuta, es parte de esa actitud científica de investigar, por qué el paciente, por qué el grupo, por qué se comporta como se comporta, dar hipótesis, luego verlo, observarlo, que los participantes también contribuyan a ese conocimiento, etcétera, etcétera. Pero me parece que sería una actitud para facilitar, y eso permite también la comprensión, porque les decía hace un rato, ¿no? Te decía, bueno, este futbolista, pues no sabemos qué le motivó, si no lo vio o si lo vio, la jugada, qué hay detrás de todo, o sea, opinamos solo por la emoción y no sabemos cuál es el contexto, Claro. por ignorancia, ¿no? y actuamos. Pero sí me parece necesario una actitud científica. ¿Qué otro se te ocurre? Para promover un ambiente facilitador, yo creo que también reconocerme una persona, o sea, que todos los que estemos ahí, que hagamos ese ambiente facilitador, reconozcamos que somos personas que podemos fallar, que podemos tener errores, ¿no? Y que no somos perfectos. Porque creo que ante esta idealización de la perfección se pierde la humanización de decir, pues sí, o sea, así como tú la regaste, yo también la puedo regar, ¿no? Y puedo ser empática en función de eso, o incluso puedo disculparme, ¿no? O sea, si en dado momento
creo que hasta nos ha pasado en nuestra relación de amistad, ¿no? Que es como, oye amigo, pues yo la regué, discúlpame, y al revés, recibo, no, pues yo también la regué, discúlpame acá, ¿no? Entonces creo que eso hace que nos podamos construir como comunidad y como sociedad, donde yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo la regué, ¿no? Porque no soy perfecta. Y entonces creo que ahí hay un tema importante entre esta idealización, seguir idealizándonos como seres omnipotentes y omniscientes, ¿no? Casi de que todo podemos y que todo lo sabemos y que somos la perfección hecha persona. Entonces ahí hay otro tema importante, ¿no? Que nos raya como en nuestro narcisismo. Por eso cuando yo preguntaba por qué nos da tanto miedo como entrar en contacto con el otro, bueno, creo que yo me respondería a este punto porque el otro me deja verme también. Sí. Ahorita que te estás hablando de esto muy importante, que es reconocer nuestra humanidad, creo que a mí me parece que también hay algo que se vincula a esto que tú mencionas muy bien, que es el poder reconocer al otro, ¿no? Ver al otro, vincularme con el otro, porque cuando no me vinculo, y de ahí salen muchísimas formas de relación, de amistad, de pareja, de amor a la humanidad, de muchas formas de amar. Y cuando no me vinculo, pues hay rechazo, hay la incomprensión, toda una problemática. Y de hecho, normalmente cuando suceden grandes tragedias como de matanzas, y les preguntas a las personas que lo hacen, es como que pues, no les importa porque ni siquiera saben, no tienen un rostro, no saben quiénes son. De hecho, en las guerras es fácil matar a mucha gente porque no sabes quiénes son, simplemente dicen, no, pues es el enemigo, y listo, y punto. ¿No? Lo que, la banalidad del mal, ¿no? Que ese también es otro tema. Y sí, y me parece algo muy importante la vinculación con la otra persona. Hay quienes piensan que es mejor no vincularnos para ser objetivos, pero eso es algo ideológico que no tiene nada que ver con lo que es lo humano. Al contrario, es alejarse del humano. Exacto. Me parece que también hacer un trabajo en equipo es una vinculación y un trabajo en equipo, como el fútbol. Si un futbolista se vuelve personalista, quiere hacer todo, pues el equipo no va a triunfar. ¿Cómo ves? Sí, me hice pensar, por ejemplo, en lo que está pasando en Gaza, ¿no? Que sí es algo que a todos nos impacta y que ahora todo el mundo tiene esta facilidad yo entro a mis redes sociales e incluso he compartido cosas, ¿no? Donde ahora sí le ponemos cara, ¿no? De repente a lo que está pasando y todo, pero sí hay una decisión, hay una separación entre lo que yo veo y me causa horror y prefiero ignorarlo también. Ahí también hay como una cancelación, ¿no? De decir, esto me está causando algo, esto me está generando malestar, pero qué mal que se le están pasando allá tan lejos, ¿no? Y yo sigo aquí. Entonces también hay como una desvinculación. No nos toca. No nos toca, pero realmente sí nos toca como humanidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otro posicionamiento importante de la cancelación, que a veces no solamente cancelamos a nuestro círculo inmediato o a las personas que ya son mediáticas, ¿no? Que son populares en el internet, sino que también cancelamos experiencias, ¿no? Y cancelamos situaciones que nos demandan a todos como humanidad, como es este tema de la guerra, ¿no? De la hambruna, la guerra, etc. Sí, hace un ratito dijiste algo que me llamó la atención, te autocorregiste. Dijiste, donde uno más, no, uno no, sino dos o más. Yo creo que sí, uno o más, porque cuando nos toca esto, no necesariamente tiene que haber personas físicas a mi alrededor para que te digan, oye, ¿por qué no te angustia eso? ¿Por qué no te preocupa esto? ¿Por qué no te mueve esto? Cuando nosotros tenemos una reflexión, pues también estamos haciendo un diálogo con lo que representamos
Sí. de lo que observamos y del dolor ajeno que nos... Y es una relación, pues nunca estamos solos, finalmente. Sí, sí, tiene sentido lo que dices. Me parece algo que se me hace muy relevante ponerlo, porque claro, yo estoy hablando, pero estoy pensando en mi supervisor, pero estoy pensando en mi analista, pero estoy pensando en mis amistades, pero estoy pensando en mi pareja, en mi hijo, etcétera. Y son las personas que me acompañan. Entonces, tienes razón, no estamos solos realmente. Sí. No necesitamos otra persona física, como dices, ¿no? Uno más que se me ocurre que facilita un ambiente para el crecimiento, la evolución, es la actitud de poder dialogar. Es una palabra que se usa con mucha frecuencia, pero es muy compleja y muy difícil. A veces pensamos que la discusión es un diálogo. A veces hay discusiones que nunca se logran dialogar. Porque en una discusión o en un debate uno va a ser el ganador. Y me parece que la actitud y el ejercicio del diálogo, pues ya no estamos a la defensiva, ya no queremos cancelar, ahora queremos colaborar cuando dialogamos. Sí. Es que me parece algo fundamental para que haya un ambiente de crecimiento. Pero fíjate que ahorita lo que dijiste se me hizo interesante porque trastoca posicionamientos políticos también. O sea, el querer yo ganar, ya me estoy metiendo a un tema patriarcal, a un tema jerárquico, ¿no? De consumismo también, de que yo primero y los demás después, ¿no? O sea, de individualismo. O sea, creo que es importante porque el cancelar no está aislado, ¿no? de las situaciones que nos envuelven como sociedad y como personas dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestro espacio donde nos desempeñamos profesionalmente, académicamente, con nuestra familia. Sí, y cuando queremos ganar, pues no pensamos en los demás, pensamos en nosotros mismos, en ya triunfé, soy victorioso. Y que esto entra, hay un filósofo latinoamericano, de los más importantes, que es Enrique Dussel, y justamente habla de un fetichismo en el terreno político. Cuando se pervierte, hay como un fetichismo del poder, en donde ¿quién es el que tiene el poder? Pues la persona que dirige, y ya no se piensa en los demás. Ese es un fetichismo que agrava y pervierte algo y se da en todos los ámbitos, ¿no? Sí. No sé si tienes otra cosa más o... Pues creo que el tema nos puede dar para seguir platicando, ¿no? Pero sí. Creo que por el momento podemos acotarlo acá y podemos en futuras ocasiones seguir dialogando el tema porque me quedé con bastantes ideas Sí. y creo que nos puede dar para otros videos más. Claro, muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradecemos mucho, nos vemos en el siguiente diálogo. Muy bien.